Son muchas las historias de casas, mansiones, castillos y diferentes hogares, a cada cual más variopinto y extraño. Hoy os contaremos la historia de una famosa casa ubicada en Estados Unidos, una casa que ha sido protagonista de varias películas, libros, relatos y leyendas. Sin duda alguna, una de las localizaciones paranormales más famosas de nuestro mundo, tanto que hasta la famosa pareja de los Warren estuvieron entre sus paredes y les marcó de por vida. Seguidnos una semana más para descubrir la tétrica historia de la mansión de Amityville. Todo comenzó con una masacre en una gran casa, situada en el 112 de Oceans Avenue, en el poblado de Amityville, en Nueva York. El día 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años, llamado Ronald DeFeo Jr., conocido también como Ronnie o Butch, asesinó fríamente a toda su familia mientras dormían en sus camas, con un fusil de gran calibre, alrededor de las 3:15 de la madrugada. Las víctimas fueron sus padres, Ronald DeFeo padre, de 44 años, Louis DeFeo, de 43 años, y sus 4 hermanos, Dawn, de 18 años, Allison con 13, Mark con 12 y John, de 9 años. Todos yacían boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. A todos les disparó por la espalda, menos a su madre, Louise, a quien le disparó en la cabeza. Tras la matanza, Butch recogió toda su ropa manchada de sangre, la funda del fusil y unas balas del arma, e introdujo todo en una funda de almohada que posteriormente encontró la policía en una alcantarilla llena de hojas secas. Después de aquello, Ronald se fue a un bar de su barrio, The Witch Brew, y le dijo al chico que trabajaba ahí, Joe Jesuit, que alguien había disparado a sus padres. Butch y Joe se dirigieron a la casa y llamaron a la policía, diciendo que había ocurrido un tiroteo. Cuando la policía llegó, irrumpieron en la casa y descubrieron que ahí yacían 6 cuerpos sin vida y sacaron los cadáveres de la casa. Obviamente, Ronald era el principal sospechoso, ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. Al ser interrogado, Ronnie dijo que había salido pronto de su casa para adelantar trabajo, pero la hora de la muerte no encajaba y su coartada falló. El chico fue arrestado y sometido a juicio. Para respaldarse de su inocencia, DeFeo dijo que unas voces que él escuchaba en su casa le habían obligado a hacerlo. Aquel testimonio resultó absurdo para el juzgado, ya que tenían entendido que Ronald tenía un pequeño historial delictivo y coqueteaba con las drogas. El joven perdió contra la ley, la cual le obligó a cumplir una condena por 6 homicidios de segundo grado, por lo tanto, cumpliría cadena perpetua sin libertad condicional. Recientemente, se halló otra arma escondida en el embarcadero, por lo que se cree que el asesinato de la familia DeFeo pudo haber sido premeditado por la mafia y que Ronald recibía ayuda para efectuar la matanza, tal y como declaró en una ocasión. Existen teorías que explican que los posteriores sucesos que ocurrieron en la casa, los fenómenos paranormales que supuestamente atormentaron a los Lutz, fueron una farsa para encubrir los verdaderos fines de la mafia, que a la sazón deseaba quedarse con el dinero de los DeFeo. Según algunas referencias, esto podría encajar, dado que varios de quienes deseaban esclarecer los sucesos allí ocurridos, es decir, demostrar que todo fue una farsa, murieron uno por uno misteriosamente. George Lutz tenía 30 años y era padre de familia. Poseía su propia empresa topográfica, y entre los meses de julio y noviembre, él y su esposa Katie Lutz, también de 30 años, habían visitado más de 50 viviendas en la costa sur de la isla, antes de decidirse a buscar en Amityville. Ninguna casa de precio comprendido entre $30,000 y $50,000 reunía todos los requisitos que los Lutz querían que tuviera su nuevo hogar, que estuviese cerca del mar y que George pudiera trasladar ahí su oficina. Hasta que llegaron a la 112 de Ocean Avenue. Los Lutz afirman que desde el primer día en la casa sucedió algo extraño. Llamaron al padre Pecoraro para que les bendijera su nueva morada, y en una de las habitaciones el padre escuchó una voz siniestra que le dijo: «Fuera de aquí».
El padre Pecoraro se estremeció, pero continuó bendeciendo la casa, y cuando terminó, rechazó la propuesta que le había hecho Katie, de quedarse a comer en su casa, y salió lo más rápido posible de ahí. Tras la bendición del padre, los Lutz estuvieron realizando sus tareas de mudanza, como ordenar cajas y trastos, organizar ropa, mover cosas del lugar y demás tareas. Al acabar el día, Katie y George acostaron a los niños, y ellos se quedaron en la sala de estar. George alimentaba el fuego con leños porque notaba un frío glacial en la casa, aunque el termostato estuviese a una temperatura superior a los 20 grados. A las 11 de la noche, George y Katie se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. Pero George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín, y entonces se fijó en que en la caseta de los botes se escuchaban gemidos y estaban las puertas abiertas. George se extrañó al recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. George volvió a su cama. Eran entonces las 3:15 de la madrugada. Esa fue la primera noche que George se despertó a esa misma hora. Al día siguiente, George tenía un frío glacial y estaba comprobando todas las puertas y ventanas de la casa para cerrarlas, por si alguna hubiera quedado abierta, cuando entró en el cuarto de costura. Al irrumpir en la habitación, George se quedó perplejo al ver cientos de moscas en la ventana, a pesar de que estuvieran en pleno invierno. George cogió un periódico enroscado y acabó con todas las moscas que pudo. A las demás las echó por la ventana. Esa misma noche, George se despertó sobresaltado por un fuerte ruido. A pesar de que había revisado todas las puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta, y la puerta se abría y cerraba continuamente, haciendo un estrepitoso ruido. La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes, pero la cerradura solo se vio forzada por dentro de la casa. Era extraño que solo se hubiera despertado él, pues la puerta debía haber hecho un ruido estruendoso. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada como pudo y volvió a la cama. Eran entonces las 3:15 de la madrugada. Al día siguiente, George llamó a un cerrajero para que arreglase la puerta de la entrada. El día fue básicamente como siempre, limpiar y organizar las cosas de la mudanza, ya que aún quedaba mucho por hacer. Una noche, Katie fue al piso de arriba, mientras George estaba echando más leña al fuego, ya que no conseguía quitarse el frío de encima. Katie pasó a ver a sus hijos, cuando de pronto vio salir a su pequeña hija, Maisie, del cuarto de costura. La conducta de Maisie hizo que Katie se parara a observar a la niña, que no le había visto. Maisie se dirigió a su habitación, que estaba al lado del cuarto de costura, canturreando. Cuando llegó, se sentó en su cama, y la niña mirando por la ventana dijo: ¿No es hermosa la nieve, Jodie? Katie le preguntó a su hija que con quién hablaba, y ella le respondió que con Jodie, y que era un cerdito, amigo suyo, que solo ella podía ver. Katie mandó a la niña a dormir, y ella también se fue a acostar, junto con George y los niños. Como de costumbre, George se despertó a las 3:15 de la madrugada, y miró por la ventana. Las puertas de la caseta de los botes estaban de nuevo abiertas, aunque él las había cerrado antes de irse a dormir. Aún así, bajó a cerrarlas, y cuando volvía, vio a su hija Maisie en la ventana, y detrás de ella había un cerdo enorme. George entró en su casa y subió rápidamente las escaleras, y entró en el cuarto de la niña realmente sorprendido. Su hija estaba durmiendo plácidamente, y ahí no había ningún cerdo. Otro de los incidentes con Jodie ocurrió en la sala de estar. Los niños estaban durmiendo, George y Katie estaban frente a los leños, hablando sobre las cosas extrañas que les estaban ocurriendo en la casa. Katie estaba asustada y preocupada, y se levantó a abrazar a su marido, cuando de pronto lanzó un grito y se echó las manos al rostro. George se dio la vuelta y vio que por la ventana unos ojos rojos les estaban observando. George salió y vio lo que eran claramente las pisadas de un cerdo, de al menos 100 kilos, y a partir de ahí, fue cuando se provocó el verdadero terror. Maisie estaba en su habitación hablando y canturreando, cuando Katie entró y vio moverse sola la pequeña mecedora de Maisie. Katie se asustó, pero no lo hizo notar delante de su hija, que seguía canturreando. De pronto, Katie le preguntó a su hija que con quién hablaba, y la niña le respondió que con Jodie, y le contó lo que él le había dicho.
Jodie le había dicho a Maisie que antes vivía un niño en su habitación, pero que se puso muy enfermo y murió. También le dijo que Katie no le gustaba y que no quería que se acercase a él, y que Maisie se quedaría en la casa para siempre y jugaría con el niño que se puso enfermo y murió. Al escuchar esto último, Katie se horrorizó y le preguntó a Maisie por dónde se había ido Jodie. La niña señaló hacia la ventana y cuando Katie miró, había un cerdo enorme lanzando un gemido horrible. Katie se puso a gritar histérica y George se alarmó y subió. Él también vio al cerdo y entonces cogió una silla del cuarto de la niña y la arrojó por la ventana. Jodie empezó a gritar y se fue corriendo por la nieve. La niña hizo un dibujo de aquel ser corriendo en la nieve. Durante su estancia en la casa, Katie tuvo varios incidentes por los que quedó psicológicamente marcada. Uno de ellos fueron los fenómenos de levitación. Durante 3 noches no consecutivas, George se despertó y vio a su mujer flotando unos 2 palmos por encima de la cama. El primer día, al flotar, su rostro había cambiado y parecía una mujer de 80 años. Las arrugas habían marcado su rostro y su pelo estaba completamente blanco. Al despertar, Katie fue corriendo al baño y al mirarse en el espejo se desesperó. Ella y su marido estaban horrorizados. Por suerte, las arrugas se fueron yendo y al día siguiente no quedaba rastro alguno del extraño suceso. Su piel volvía a ser tersa y su pelo dorado. El segundo día de levitación, Katie quedó marcada por una especie de quemadura que iban desde debajo de su pecho hasta el pubis. Dichas marcas eran de un color extremadamente rojo y al tocarlas ardían. Era como si fuera fuego. Ni Katie ni George quisieron llamar al médico por la situación extraña que había producido los daños en la joven. Durante varias noches de su estancia en la casa, Katie tuvo sueños extraños. Soñaba que toda su familia era asesinada con un rifle por la noche, o que una mujer mantenía relaciones sexuales con un amante, en la misma cama en la que Katie estaba durmiendo. Más tarde, Katie descubrió que la mujer con la que soñaba era la difunta Louise DeFeo, y que efectivamente había tenido un amante secreto. Sus sueños se repitieron una y otra vez hasta que abandonaron la casa. Katie solía pasar bastante tiempo en la cocina, ya fuera cocinando, como limpiando, o simplemente pasando el rato leyendo. Durante sus largas estancias en la cocina, Katie habría sentido 2 contactos sobrenaturales distintos. Una vez, se encontraba tomando un café cuando empezó a oler a perfume barato y dulzón. Entonces, sintió como algo se apoyaba cuidadosamente sobre uno de sus hombros y luego le cogía suavemente por la cintura. Katie pensó en un contacto tranquilizador, pero aún así se asustó porque ahí no había nadie. Otro de sus contactos también comenzó con aquel olor a perfume barato y dulzón. La situación era parecida. Katie estaba lavando los platos y sintió como 2 personas distintas le presionaban, pero esta vez no era cuidadosamente, sino bruscas y enérgicas. Katie dejó de pasar su tiempo libre en la cocina, pues tenía miedo de que esos contactos pudieran hacerle algún daño físico, como le había ocurrido con las quemaduras en la segunda de sus levitaciones. También declaró que las cosas se movían de lugar o simplemente desaparecían. En 2 ocasiones en el 112 de Ocean Avenue apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de estar por primera vez. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos del hogar. La segunda aparición fue en el cuarto de los niños. Estos empezaron a gritar en mitad de la noche, diciendo que había un monstruo bajo sus camas. Cuando George salió de su habitación para investigar, efectivamente, ahí había una enorme figura blanca, con una capucha y un rostro realmente espantoso, y estaba bajando las escaleras. Ese fue el último incidente inexplicable que los Lutz pasaron en su casa antes de huir de ella. Y así fue que tras sus múltiples ataques, la familia lo abandonó todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía, Ed y Lorraine Warren, un matrimonio experto en temas paranormales, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí, decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en su vida.
De hecho, señaló en una entrevista que el caso en sí afectó a sus vidas personales más que cualquier otro caso en el que hubieran trabajado en 54 años de investigación. Comentaba que han estado involucrados en peligrosos casos diabólicos, en casos con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien, todo tipo de cosas malas, pero ese caso les siguió hasta su casa. También destacó que fueron atacados la primera vez que entraron a la casa, lo cual es muy inusual. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja fue agredida físicamente. Ed fue lanzado al suelo varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, pero también espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. Aunque el horror de Amityville se convirtió en una leyenda en sí, había una que le precedía y que podría explicar todos los extraños hechos que vivieron estas familias. Según se decía en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda aseguraba que los indios Shinnecock también vivían en algún momento en estas tierras, las que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y a los locos, los que fueron dejados morir. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar había dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual permitió que la casa pudiera ser vendida nuevamente. En el 2010 se vendió por $950.000 y hoy está otra vez en el mercado. Sin embargo, no ha habido más informes de actividad de los residentes recientes. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Como siempre, dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Recordad suscribiros y darle like si os ha gustado. Muchas gracias por estar una semana más y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos, queridos amigos.